Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir adelante con nuestro estudio de la escuela dominical. Este es la última clase de este libro. Ah, Le voy a pedir que abra pues su libro en la página 121. Aquellos que no tienen libro pueden buscar Romanos capítulo 14 del 1 al 4 y vamos a estar viendo también 14 del 13 al 15 y el capítulo 14 del 16 al 19. Nuestro título del día de hoy, el título de la clase es aceptar, y la idea central: no dejes que las diferencias de opinión dañen tus relaciones. Le voy a dar la lectura a la aplicación para la vida y dice así: hay un refrán que dice: cada cabeza es un mundo. Puesto que Dios ha hecho diferente a cada ser humano, con distintos contextos, emociones y formas de pensar, es normal que tengamos diferencias de opinión prácticamente con cualquier persona que conozcamos. Es casi imposible encontrar a dos personas que estén de acuerdo exactamente en todo. Hay personas que piensan que no se debe aceptar ni tener alguna relación con aquellas que tienen una forma de pensar diferente. Ellos consideran a esas personas como los enemigos y los tratan como tales. En el otro extremo están aquellos que piensan que se debe aceptar y celebrar toda forma de pensar, sin importar que sea diferente o incluso contradictoria. Pero hay una mejor: debemos retomar lo que significa verdaderamente aceptar a otras personas. La verdadera aceptación es aquella que está dispuesta a amar a la otra persona incluso estando en desacuerdo con ella en alguna forma de pensar. El libro de Romanos nos da directrices prácticas de cómo podemos lograr esto, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, es muy real lo que dice la aplicación. Es casi o es imposible que haya dos personas que estén de acuerdo en todo. Sabemos que todos somos diferentes y tenemos diferentes maneras de pensar, pero todas nuestras ideas y todos nuestros pensamientos se deben regir y someter a la palabra de Dios. Así que vamos a ver, aquí dice que en Romanos tenemos una forma en la que nosotros como cristianos podemos lograr estar de acuerdo en lo que debemos pensar, puesto que debemos someter nuestros pensamientos a lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a la práctica. Para eso voy a darle lectura a nuestro primer texto, y dice así: Romanos 14, 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Por su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bueno, en el contexto de esta carta a los romanos, parece que había un problema entre los judíos y los gentiles. Primeramente, los judíos no comían ciertas comidas. Les había sido prohibidos en el Antiguo Testamento. Y los gentiles menospreciaban a los judíos por no comer de todo. Y los judíos trataban a los gentiles pues de pecadores porque comían de todo. Estaban desobedeciendo lo que había en la ley. Por eso Pablo les escribe: no juzgues al que no come, al que es débil en la fe. Él está hablando de los judíos que son débiles en la fe, porque creían que aún seguían o tenían que seguir con los ritos y costumbres del Antiguo Testamento. Aún no habían entendido que Cristo había venido y había cumplido todo, que todas las cosas del Antiguo Testamento eran sombras de lo que Él haría. No habían entendido, y esto llevaba a los gentiles a menospreciarlos, a tenerlos como débiles. Pero Pablo aquí es específico y dice: reciban a los débiles. En nuestro contexto el día de hoy,
podría decirse que los débiles en la fe son aquellos que son recién convertidos. Estos son los recién convertidos. Ellos solo saben que Jesucristo ha muerto por ellos. Ellos no son expertos en la teología y todavía podrían tener algún tipo de pensamiento o práctica que contradiga lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces nosotros no debemos atacarlos, sino enseñarles con paciencia y con amor lo que es la vida cristiana. Pablo, en el contexto de Romanos, exhorta a los que comían de todo a no juzgar a los que no comían, y los que no comían no podían juzgar a los que comían. Nosotros debemos también, cuando vemos que un hermano recién convertido, un recién nacido en la fe, tiene prácticas anticristianas, quizá de otra religión, no debemos acusarlos simplemente, sino debemos enseñarles en amor, no juzgándolos, sino exhortándolos y mostrándoles la realidad de lo que es la vida cristiana. Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Tarde o temprano, el Señor va a llevar a esta persona a que conozca la realidad. Así pasó con los judíos. Los judíos poco a poco fueron dejando esas prácticas cuando vieron que Cristo era suficiente, que lo que Él había hecho era suficiente para que ellos pudieran vivir una vida en libertad, pero toma tiempo y somos llamados nosotros a enseñarles a ellos. Toma tiempo que uno que está acostumbrado a persignarse y y tener cosas así, deje de hacerlo. No podemos juzgar, sino debemos llevarlos a que conozcan la realidad, pero tenemos que hacerlo con paciencia y con amor. Nuestro segundo texto dice: así que ya no juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Bueno, vemos aquí al apóstol Pablo llamándonos a no juzgarnos unos a otros. Ahora, esto no significa que no podemos corregir o usar disciplina como el Señor nos enseñó allá en Mateo, que debemos ir con nuestro hermano que ha pecado y confrontarlo y todo lo demás. Lo digo esto porque muchas veces se malentiende. El no juzgar es: si ves a tu hermano en pecado, no le digas nada. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la comida. Recuerden que es un contexto de comida. Los judíos no comían carne, los gentiles comían carne. Los judíos estaban enojados porque los gentiles comían carne, y los gentiles menospreciaban a los judíos por no comer carne. Era un problema de comida. Pero Pablo llama aquí y nos dice que nosotros debemos hacer las cosas en amor. Dice, ya no juzgándonos unos a otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Recuerdo una anécdota de un hermano, de un pastor, y quiero contarla aquí porque tiene que ver con el contexto. Pablo primero dice en los primeros versículos que leímos de Romanos 14:1, recibida débil en la fe. Ya hemos dicho que el débil para nuestro contexto es el cristiano recién convertido, que no conoce mucho de Biblia, que no conoce mucho de teología, que tiene quizá prácticas todavía que contradicen la palabra de Dios. Y recuerdo esta anécdota de este pastor. Dice que él le encanta comer pan de muerto. Sabemos que la práctica de ponerle ofrendas a los muertos y todo eso contradice la palabra de Dios. Pero el pan de muerto en sí no tiene nada, no es nada, simplemente es un pan. Y aunque se lo ofrezcan
a un muerto, pues el muerto nunca viene. Ya sé que Pablo dice que lo que ofrecen a los ídolos, a los demonios se los ofrecen, pero cuando el pan aún no ha llegado a un altar, pues es pan, es simple pan. Pero él cuenta y dice que como a él le gusta mucho el pan de muerto, en la temporada del pan de muerto, pues fue al mercado y compró un pan de muerto, de esos grandotes, y que no se dio cuenta que una hermana recién convertida lo había visto comprando pan de muerto. Entonces que llegó a la iglesia al otro domingo y no vio a la hermana, y pasaron 2, 3 domingos y no la vio. Entonces fue y la visitó a su casa, y cuando llegó dijo que la hermana le había dicho que ella no iba a ir más a la iglesia porque había visto al pastor comiendo pan de muerto, que para ella eso era pecado, porque es cierto, celebrar a los muertos es pecado, pero comer un pan no tiene nada de malo. Entonces ella era una hermana débil en la fe, creía que comer pan de muerto era pecado. Entonces el pastor, sin darse cuenta, fue tropiezo para esta hermana que era débil en la fe. ¿El pastor qué hizo? Lo que hizo fue lo que exactamente dice Pablo aquí. Ah, dice en el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Lo que tuvo que hacer el pastor es dejar de comer pan de muerto. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No hagas que por la libertad que tienes de comer carne o de hacer las cosas, alguien tropiece y se pierda. En el contexto aquí no es que perdió la salvación, sino que se alejó y se contristó. Este pastor contó esa anécdota y queda perfectamente para esto, para llevarnos a entender que los que somos maduros en la fe, que sabemos que hay muchas prácticas que quizá para otros pueden ser pecado, para nosotros simplemente sabemos que no es pecado, pero si mi hermano se va a contristar porque a mí me ve haciendo cosas que para él están mal, entonces yo, aunque tenga libertad de hacerlo, lo dejaré de hacer por amor a mi hermano, porque si sigo haciéndolo y sin importarme lo que mi hermano piense y lo que va a causar, entonces ya no ando en amor, como dice Pablo aquí. Entonces el pastor dejó de comer pan de muerto y nosotros somos llamados a que aunque tengamos la libertad, no seamos tropiezo para los débiles, sino dejar de hacer. Por eso dice nuestro, nuestro título, nuestro título de este estudio, dice aceptar dejar lo que puedes hacer con tal de que tu hermano no se pierda, con tal de que tu hermano no se ofenda, con tal de que tu hermano no se entristezca. Recuerda que son débiles en la fe, que son recién convertidos y que no conocen mucho. Debemos entonces dejar de hacerlo y enseñarles a ellos con paciencia y en amor lo que es la vida cristiana. Sé que es un poco difícil, pero eso es lo que nos está llamando Pablo, a acceder a dejar algunas cosas con tal de no ser de tropiezo. Y dice específicamente, si comer o beber, ¿verdad? En todo el capítulo 14, si comer o beber hace que mi hermano tropiece, entonces no como ni bebo, con tal de que mi hermano no tropiece. Y ese sentido tenemos que tener, ese sentir tenemos que tener, ese pensamiento de ver por los demás y de estar preocupados por la salud espiritual de los demás, ayudándoles a que crezcan y pidiendo al Señor que les dé madurez para que puedan también ellos comprender y crecer espiritualmente y no haya este tipo de cosas, aunque realmente siempre lo va a haber, porque siempre van a llegar nuevos a la iglesia, siempre van a llegar nuevos convertidos y siempre tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo para ellos, sino de edificarlos en amor y en verdad a nuestros hermanos. Y vamos a leer nuestro último texto, Romanos 14, 16, 19. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz
y a la mutua edificación. Bueno, Pablo nos lleva a que nos demos cuenta. Para terminar, el apóstol nos llama a estar atentos en lo que verdaderamente importa, a servir y agradar a Cristo y agradar así a Dios. En otras palabras, a ocuparnos en nuestra salvación, en vivir en santidad, sirviendo los unos a los otros, sirviendo a Cristo, porque Cristo es nuestro Señor y esto agrada a Dios. Pablo dice, no estén discutiendo en comidas, no estén discutiendo en contiendas, perdiendo el tiempo en eso. Tú que eres maduro, no formes o no seas piedra de tropiezo para los que son débiles, sino ayúdalos. Pero tanto el débil como el maduro deben de enfocarse no en estas discusiones de comer o no comer, sino en agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Dice aquí, sirviendo a Cristo y sirviéndonos unos a otros. Es la forma en que agradamos a Dios, sirviéndonos unos a otros, edificándonos en amor, en paciencia, viviendo conforme a la voluntad de Dios, agradándonos. Y dice aquí en el versículo, en el capítulo 14, en el versículo, era en el capítulo 15, versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de quien te vituperaban cayeron sobre mí. Tenemos el ejemplo nuevamente de nuestro Señor Jesucristo, quien no se sirvió a sí mismo, sino sirvió a los demás, quien aceptó recibir el vituperio de todos nosotros sobre de él y así cumplir en amor y en humildad todo lo que nosotros merecíamos para llevarnos a la vida eterna. Tenemos que tener este sentir con Cristo, que tuvo Cristo, nuestro Señor, unos con otros, sirviéndonos, sirviendo a Él, porque esto agrada a Dios. Bueno, hermanos, sé que se ha reducido mucho el tiempo de la escuela, en parte porque me he dado cuenta que, bueno, quizá sea mucho tiempo, 25 minutos, 30 minutos, y se ha reducido a las vistas que tenemos. Estoy tratando de hacerlo entre 18 y 20 minutos para que puedan verlo. Sé que hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que se puede profundizar, pero en un mundo tan rápido y con tiempo limitado, bueno, es difícil. Sé que tiene muchas cosas que hacer, pero bueno, esperemos que pronto podamos dar la clase en vivo, cuando ya más adelante nos permitan reunirnos más tiempo. Así que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que Dios les cuide y amén.